Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 3 de junio del año 2021. Voy con los saludos entonces para quienes nos acompañan. Martín Couto, buen día. Muy buenos días para todos y todas. Sigo por orden alfabético, vamos a salto. Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días, Emiliano, un saludo a todos. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos, un gusto estar otro jueves más aquí con ustedes. Y el último saludo es para Esteban Valenti. Buen día, Esteban. Y por supuesto, el saludo va con un abrazo grande porque seguramente los oyentes conocen, pero en el fin de semana se concretó lo que tú temías en la última vez que nos encontramos, ¿no? Se produjo el fallecimiento de tu hermano Giorgio, que estaba en CTI enfermo con COVID. El sábado se dio. Por supuesto que todos ya hemos saludado de manera directa, pero ahora corresponde hacerlo al aire, ¿no? Y, buenos días. Muchas gracias a ustedes por los saludos y muchas gracias a todos los oyentes que además se identificaron como tales y me mandaron algunos mensajes muy lindos porque además conocían muchos de ellos a Giorgio, que además de ser mi hermano era sobre todo Giorgio. Sí, el gordo le decían algunos, ¿no? Y yo siempre le dije el enano porque era más chico que yo y era flaco como yo, pero era Giorgetto. Bueno, era el verdadero Tano, porque aunque nació en Argentina, era un romano típico, tenía el humor de los romanos. Teníamos alguna duda sobre si ibas a participar o no en estas condiciones en la tertulia de hoy. ¿Lo pensaste? Nos contabas que lo pensaste. ¿Por qué? ¿Por qué vas a estar? ¿Por qué estás hoy? Lo pensé, pero porque el tema tiene mucho que ver con lo que durante muchas veces por teléfono he ido hablando con mi hermano y me hubiera sentido, considero, una de las encrucijadas más difíciles que ha tenido la historia de este país. Lo voy a repetir para que nadie crea que es una opinión de circunstancia ni esté influida por la muerte de mi hermano. Creo que Uruguay atraviesa uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Bueno, vamos a la agenda de esta mañana y de paso, Gabriela, capaz que mientras tanto podemos tratar de mejorar esa comunicación con Esteban, que está con un cierto delay, ¿no? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo ayer una reunión de más de 2 horas con los senadores que integran la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. Luego del encuentro, el presidente de la comisión, Gustavo Penades, sostuvo que el gobierno va a atender 7 medidas presentadas por el Frente Amplio destinadas específicamente a paliar consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Recién, hace unos minutos, detalló de cuáles está hablando, básicamente vinculadas al mercado laboral, por ejemplo, atender a la población de embarazadas con comorbilidades, aumento del seguro de desempleo, otras medidas de carácter económico que están esperando ser analizadas y costeadas por el Ministerio de Economía. Penades afirmó además que el presidente manifestó su disposición a encabezar una campaña colectiva, una campaña conjunta para convocar a la gente a que se quede en casa como forma de disminuir la movilidad. De todos modos, recalcó que sí, se mantienen las diferencias con la oposición sobre tomar o no medidas más drásticas en materia de restricciones. El gobierno entiende que no están dadas las condiciones para lo que solicita la oposición y el Frente Amplio y sí para toda una cantidad de otras medidas que son las que está implementando para que la vacunación sea exitosa y llamar y seguir llamando a la conciencia y responsabilidad de los ciudadanos a cuidarse. Al final del encuentro, también en conferencia de prensa habló el senador Óscar Andrade del Frente Amplio. Calificó como frustrante el intercambio, aseguró que los temas a los que se dio respuesta son tangenciales al centro del problema. Y también agregó que, como lo dijo hace unos minutos su colega Daniel Olesker, su fuerza política va a evaluar el lunes qué pasos da, en especial la continuidad de la comisión. Sería mucho mejor que tuviéramos la posibilidad de lograr un acuerdo que permitiera blindar junio no solamente en la retórica, sino blindar junio en las herramientas para que la sociedad se pueda cuidar. Bueno, este hito era importante ayer, ¿no? Permitía que volviera a haber diálogo, gobierno, oposición, a través de una comisión del Parlamento. Entonces, habiendo pasado lo que pasó,
Balance, ¿quién va primero? ¿Martín? Bueno, sí, a mí lo de ayer, lo de antes de ayer, la entrevista me pareció también extremadamente frustrante, y lo digo como ciudadano que lo percibió a través de los medios de comunicación, de los distintos medios. Yo creo que en primer lugar parece haber resignación, o sea, lo que no puede responder el gobierno y no pudo responder recién el senador Penades es, bueno, se apuesta a la vacunación. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa en el mientras tanto? Lo que dijo el senador Penades fue, bueno, una campaña de comunicación, que es raro, porque yo no sé si sigue estando en la pauta, pero hasta hace poco había un spot que hablaba de cuándo sacarse todo el mundo el tapabocas en reuniones. Una campaña de comunicación y seguir con las medidas hasta ahora y apelar a la responsabilidad de la gente sin darle demasiadas herramientas a la responsabilidad de la gente. Entonces yo creo que lo que no logra decir el gobierno es que se resignó y que entonces hasta que la vacunación no empiece a tener efecto, cosa que reconoció el presidente en la entrevista en Canal 10, no van a haber otras medidas. Creo que es lo que les cuesta decir, pero es lo que pasa. Entonces en ese sentido, lamentablemente, evaluar la reunión de ayer y la entrevista de Canal 10 me lleva de pasar de evaluar cómo gobernar para mitigar la cantidad enorme de muertes que estamos teniendo a analizarlo como una movida de prensa. Porque en realidad en la reunión de ayer ya se sabía lo que el presidente iba a aceptar o no. Es notorio que la reunión de ayer y la entrevista de antes de ayer tiene que ver con cuidar la imagen del presidente y del gobierno, no tiene que ver con la gestión de la pandemia. El presidente no venía apareciendo. El presidente, cuando la pandemia se empezó a complicar, hubo que separarlo, lo separaron hasta en sus apariciones públicas de la comunicación sobre la pandemia. Y entonces lo que hubo que construir es la idea de que el presidente aparece con Blanca Rodríguez y de que el presidente dialoga con la oposición ayer. La verdad es que me parece hasta doloroso tener que analizarlo en términos de movida de prensa o de gestión de la opinión pública. Pero creo que es así, porque en términos de fondo, desde hace 3 días ahora, nada parece que vaya a cambiar, y entonces seguimos con la resignación y apostando a vacunar lo mejor posible para que, cuando tenga efecto, las cifras que hoy tenemos, que son horrorosas, empiecen a cambiar. Cecilia, cuando escuchás a Martín hablar de esa manera, ¿cuál es tu reacción? Yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que ponernos en el contexto de lo que está sucediendo, no solamente los riesgos y los problemas sanitarios que tiene el país, sino también en un contexto internacional. Y creo que estamos enfrente a una discusión que se está llevando adelante en todo el mundo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la gestión de la pandemia y los componentes científicos y técnicos y los componentes políticos. Entonces me parece que ahí es donde está la clave para poder entender que hay como dos lecturas, ¿no? Cuando uno ve una lectura científica, es una lectura diferente a la lectura política, pero en definitiva a las decisiones las tienen que tomar los políticos. Y creo que es lo que estamos pasando en este momento. Cuanto más complicada se pone la cosa, cuanto más difícil es la cosa, más claras tienen que ser las decisiones políticas. Y creo que hasta estos últimos días estábamos teniendo ese problema. Desde el Ejecutivo no había como una respuesta clara. Sí, se venía con la campaña de vacunación, pero después no había una respuesta clara, porque creo que los planteos de la oposición, que también seguramente sean de algunos partidos que son parte de la coalición, ¿no?, que tienen que ver con mejorar las condiciones sociales, no estaban, seguramente lo son, sí. ¿Qué decía Martín? No, que fueron del Partido Colorado. O sea, el Frente Amplio y el Partido Colorado han tenido coincidencias y diferencias con el presidente de la República. Sí, también Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto con el tema de los impuestos ha sido muy claro. Yo creo que en este momento se necesitaba un aflojar con la parte de decir, no puede ser que no acepte ninguna de las propuestas de los demás y que solo las mías estén bien. Yo creo que eso fue lo que se vio esta semana. Me parece poco, sí, a mí me parece poco, me sigue pareciendo poco y voy a agregar acá un componente que lo tenía para el telegrama, pero me parece importante, que también sigo discrepando con el tema de cómo se ha manejado lo de la educación,
que no es un componente menor en todo esto. Tenemos lo científico y lo político, y en este momento el gobierno está dando una respuesta de decir, bueno, me voy a llevar conmigo algunas cuestiones que plantea la oposición, pero seguimos teniendo deficiencias. Y la realidad mundial implica que esta discusión se ha dado en todos lados. Por eso me pareció sí importante, y sí destaco que haya habido ayer una reunión con todos los partidos y que algunas cosas se puedan llevar adelante. Cuando decía Cecilia que debió haber habido aceptación de más medidas de las planteadas por el Frente Amplio en este caso, y algunas coincidentes con el Partido Colorado, estabas hablando de las medidas de tipo económico, social. Sí, y de cabildo abierto lo dije también. No digo porque... He seguido las propuestas, y creo que todas las propuestas tienen que ver con esta cuestión que hemos analizado en esta tertulia varias veces, y es que los costos siguen siendo muy altos para un montón de gente que en realidad no va a poder después reengancharse en la vida económica. Y no tiene solamente que ver con los más pobres, sino también con la clase media y con los profesionales y con un montón de sectores que hoy no están teniendo complicaciones para salir a trabajar. Y estamos todos como a la espera de qué es lo que va a pasar, y bueno, las cuentas llegan y las cuestiones hay que pagarlas igual. Por eso, tú estás colocando la discusión tú estás colocando la discusión en medidas que habría que tomar ahora mismo, incluso si se sigue como el gobierno entiende que hay que seguir en cuanto a medidas de restricción de la movilidad. Incluso sin tomar más medidas de ese tipo, tú decís que en lo económico y social falta más apoyo. ¿Entiendo bien? Yo digo eso, y no digo de hoy, digo que me parece que hay algunas cosas que se tenían que haber tomado antes, por eso por lo menos, bueno, se reunieron esta semana y por lo menos avanzaron en y después está el tema de medidas para reducir la circulación del virus, y ahí tenemos un choque de trenes directamente, ¿no? Dos visiones completamente distintas entre el gobierno y el Frente Amplio, ¿no? Y ahí sí, acuerdo, claramente no hay, coincidencia posible no hay. Seguimos, ¿quién? ¿Va Esteban ahora? Sí, yo ya no. Daniel quería intervenir. ¿Me dejás, Esteban? Sí. Sí, dejo a Esteban. No, siguiendo atentamente los planteos de Martín y de Cecilia, trato de abstraerme un poco de lo que yo creo, y un poco voy a tratar de analizar, ¿tá? Yo lo que veo es que hay una visión covidcéntrica del asunto, virucéntrica del asunto, ¿no? Donde se miden las consecuencias de los muertos y del tema sanitario exclusivamente ligado al coronavirus, y después hay otra visión, a mi juicio, un poco más amplia, que evalúa otras variables más, digamos, complejas, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la parte social del asunto, que tienen que ver con la libertad individual. Yo creo que en estos momentos de la pandemia se está planteando, como tú decís muy bien, Emiliano, un choque de visiones, dos miradas totalmente contrapuestas de la forma como enfrentar este momento terrible que está viviendo el Uruguay en relación a la pandemia. Y ahí, por un lado, el gobierno, la coalición republicana, la coalición multicolor, tiene un rumbo que el presidente el otro día en la entrevista con Blanca Rodríguez, para Martín es una operación periodística de marketing, relativizándola, para mí fue una decisión política, de decir, en el momento que más arrecia el problema de la pandemia, el presidente da la cara y dice, el rumbo es este. Hay un grupo de la población importante relacionado con el Frente Amplio que quiere otro rumbo. No, el rumbo va a ser este. Entonces, me parece que de periodístico y de campaña publicitaria, me parece que no. Me parece que es una decisión política importantísima que le marca el rumbo al Uruguay y que dice vamos para allá y no vamos a detener la movilidad. Porque al final pueden haber 18.000 medidas. No se marca en un canal de televisión, Daniel. En un canal de televisión se da una entrevista, pero el rumbo no se marca en un canal de televisión. Bueno, se reafirma el rumbo político que el presidente reiteró 700.000 veces en las diferentes conferencias de prensa, que para mucha gente de la izquierda lo maneja una agencia de publicidad, y para mí atrás de eso hay una concepción política de hacia dónde quiere llevar el manejo con la pandemia, acarreando el drama sanitario de las muertes que estamos viviendo. Entonces me parece que, y estoy tratando de analizar, Martín, mirá que me parece que no fue solo algo liviano, algo, bueno, lo mostraron acá, después lo hicieron reunirse con los del Frente Amplio y no sé cuánto. No, me parece que fueron decisiones de decir, el presidente está yendo para acá. Y el presidente, en la entrevista con Canal 10, habló mucho también de la dificultad que es estar parado en esos zapatos en este momento.
bueno, gobernar es esto, para algo se postuló a presidente, con todas esas manifestaciones en la Plaza Independiente, pidiéndole que abran las escuelas y los liceos, bueno, hoy de mañana Emiliano entrevistó a una mujer de la escuela pública diciendo que hay que abrir. Entonces, en ese tire y afloje, el presidente dice, bueno, yo elijo este camino y me hago cargo, y encolumno a la coalición multipolar por ahí. Entonces, no me parece que haya sido superfluo lo que pasó esta semana. Es más, me parece importantísimo políticamente lo que pasó esta semana, y siento yo, y acá sí voy a opinar, que la ciudadanía en su mayoría está de acuerdo con esta forma de que el gobierno, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, que se hace responsable de lo que está pasando, eligió para enfrentar este momento. Entonces me parece que va por ahí la situación de la lectura de lo que deberíamos conversar ahora. Después tenemos todo el decálogo de las medidas, si hay que cuarentenar o no cuarentenar, y yo creo que está bien el presidente diciendo que no hay que cuarentenar, porque es literalmente, a mi juicio, imposible en el contexto con la sociología uruguaya hacerlo en este momento. Ahora sí, Esteban, estaba pendiente. Bueno, yo creo que la entrevista de la televisión de Canal 10, primera vez en mi vida que veo una entrevista en directa de un presidente de la República con tanta publicitaria en el medio, primera vez que veo que un presidente que va a tener una reunión de la importancia de una negociación, una conversación, que antes anuncia todo por televisión, cosa que le quita toda importancia a la reunión con la delegación parlamentaria. Yo creo que lo que se está produciendo en el Uruguay, que yo espero que logremos vencerlo, es además de la tragedia sanitaria, la tragedia social, un cambio cultural, un cambio humano y un cambio moral, y voy a medir los adjetivos muy, muy bien. Nos estamos acostumbrando, mejor dicho, nos hemos acostumbrado a que todos los días choca un ómnibus, mueren 53 personas desde hace 2 meses y parece ser un problema que no tiene absolutamente ninguna solución. Lo que hay que hacer es administrar el pico. Lo que hay que hacer es hacer discursos. Lo que hay que hacer es hablar, es convencer. Pero esas 53 personas son como una tragedia. Segundo, los datos se manejan muy mal, incluso por la oposición. Por ejemplo, ustedes saben que dentro de 7 semanas, dentro de 7 días, en el Uruguay va a haber un contagiado de COVID a lo largo de toda la pandemia cada 10 habitantes. ¿Ustedes lo saben? Que dentro de una semana se produce eso en el Uruguay. No pasó eso en ninguna parte de la historia nacional, ni en casi ninguna nación del planeta. Ustedes saben que nosotros tenemos un nivel de mortalidad 4 veces superior a la media mundial. 4 veces, y que me lo desmientan. Y que nos hemos acostumbrado a eso. Que hoy hay más de 35.000 personas con COVID, y que además tenemos exactamente la realidad inversa de todos los países del mundo. Aún con 1, 2 o 3 olas, nosotros empezamos bien, se lo reconocimos, lo apoyamos, y estamos ahora en lo peor. Vamos al revés, exactamente al revés que todo el mundo, incluso de los países malos. Nosotros estamos en la peor situación. Y la peor situación no son solo los muertos, son la actitud que tenemos frente a los muertos, la actitud que tiene el gobierno frente a los muertos, que lo arregla a pico. Y yo quiero decirles a los líderes colorados, a los líderes blancos, que yo sé que los hay, porque la gente habla en los pasillos, a los líderes de Cabildo Abierto y del Partido Independiente, si se van a hacer responsables ante la historia de este país de una situación de este tipo. Esto no tiene nada que ver con derecha e izquierda. Yo, que soy un defensor a muerte, digo que no tiene nada que ver. Netanyahu, para ustedes, ¿qué es? Es de derecha, lo dice con orgullo. ¿Qué hizo? Vacunó, y mientras vacunaba tenía cerrado el país. Johnston, que era un negacionista, se metió en un CTI, salió, dio vuelta a toda la política, y anteayer fue el primer día de toda la pandemia, que habiendo sido uno de los países con más muertos, Gran Bretaña, con más muertos por COVID, no tuvo muertes. Y es de derecha. Y hay gente de todas las posiciones.
Lo que hay que hacer es poner en su lugar las categorías que sirven para gobernar. Y yo tengo la duda si es un problema moral o una incapacidad. Sí, es un gran orador, un gran comunicador, y a mí me importa un pito. Yo quiero un presidente, no alguien que es capaz de convencer a la gente de que 53 muertos por día, que es una barbaridad, proporcionalmente a la población no pasa nada. Que abren los free shop y están cerradas las escuelas. Que abren, como dijo el ministro de Cultura, están abiertos los shopping y están cerradas las escuelas. Y yo podría seguir con una cantidad enorme de cosas. Y todo termina en un aspecto después. La plata. La plata. Pero señores, la plata está hecha también para enfrentar estas situaciones dramáticas, no para los equilibrios. Somos uruguayos, que no me vengan a hablar de la idiosincrasia. Y si hace falta utilizar lo que sea necesario para que no mueran 53 personas, como lo hemos hecho tantas veces, si hace falta que sea obligatorio ir a la escuela, como lo hemos hecho, y somos parte de la mejor historia de este país, lo hicimos, fue obligatorio ir a la escuela y antes de escuela. Ahora no podemos imponer que se corte la circulación. Bueno, les propongo... Estamos realmente en lo peor, en lo más... Y vamos mal porque lo que tenemos que hacer no es mirar lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Bueno, va a pasar que con esta vacunación en 2 meses seguimos a este nivel de mortalidad. Les propongo que conversemos, que conversen entre ustedes. Vamos a no hacer, digamos, exposiciones o discursos. Vamos a conversar. ¿Quién sigue ahora? Daniel, a ver. Daniel, ¿vas tú? No, yo creo que, bueno, coincido en el dramatismo del momento. Creo que el diálogo de ayer, por más que hayan salido frustrados los legisladores opositores, es auspicioso. Por lo menos se sentaron en una mesa, en presidencia, y así empiezan las cosas. Comienzo tienen las cosas, y de esta tenemos que salir todos los uruguayos juntos y unidos más adelante, una vez que pase esta pandemia, que no la creamos acá, que no la puede dominar mucha gente, que nos pasó por arriba. Pero yo en ese aspecto veo que es algo positivo. Tú lo ves, más allá de que, tú lo ves como auspicioso, y que así empiezan las cosas. Sí, Martín. Y sí, empiezan las cosas, pero pará. Vos entrevistaste a Blesker y a Penades hoy. Sí. Y ambos dos fueron muy cautos. Terminaron diciendo que, bueno... O sea, yo creo que o sea, evidentemente Andrade, cuando se sienta en la reunión de ayer y dice esto es así, o si no, no hay nada más que conversar. Ya dinamitó la reunión, también enojado por lo que había hecho el presidente el día anterior, admitámoslo, pero tengo que decir, pero bueno, fijaron posiciones, y desde posiciones fijas es más fácil dialogar que de posiciones ambiguas. Entonces, ahora también hay una cosa que es real. Cuando el presidente le pone el ejemplo de qué hacer con las ferias dominicales de Piedras Blancas y todas esas, el frente no sabe qué contestar. Es un dato de la realidad. Cuando van al detalle fino sí, perdone, Esteban, cuando van al detalle fino de cómo hacerlo. Martín. Daniel, el problema de fondo es que no se trata de pequeños detalles. Acá la resolución la dio Cecilia hace 2 meses. Lo dijo. Yo discrepé, me parece un error. Pero tenía razón. Si hace 2 meses hubiéramos cerrado todo por 3 semanas, hoy no estaríamos en la situación de absoluta ser el peor país del mundo en materia de pandemia. Así. Pero Daniel... con todo lo que ello implica, incluso como imagen. Y te digo, tengo solo 2 dudas. Si es por moral o por falta de inteligencia. Porque hablar bien no es inteligente. Bueno, pido por favor lo que hemos ya dicho en otras ocasiones, discusión toda la que quieran, para eso es la tertulia. Pido que bajemos las revoluciones, que bajemos los tonos, que esa... Es con respeto, es con mucho respeto. No, es con respeto. Estoy de acuerdo contigo en que se está dando con respeto, pero me parece mejor bajar los volúmenes, que no sea una discusión a los gritos, por ejemplo. Vamos a seguir hablando de un tema muy importante con argumentos. Sí. ¿Quién iba ahora? ¿Martín era? ¿O Cecilia? Sobre 2 cositas. Sobre la movilidad, el gobierno razona asumiendo que si apoya a la gente para que se cuide, la gente igual no se va a cuidar. Con lo cual es una asunción previa muy compleja para apelar, por ejemplo, a la libertad responsable.
Porque lo que está asumiendo es que los uruguayos y uruguayas, aunque reciban apoyo, se van a hacer los vivos y no se quieren cuidar. Y la verdad es que los datos indican todo lo contrario. Blanca Rodríguez el otro día recordó una investigación del OSEC, del Observatorio Socioeconómico y Comportamental del GACH, en donde decía que la gente con menos recursos, que se tiene que mover más, es la gente que se siente más expuesta al virus. Entonces, yo creo que ese es una primera asunción que hay que discutirle al gobierno. Si se apoya, igual la gente se va a hacer la viva y no se va a cuidar. Yo discrepo completamente con eso, radicalmente. Y lo otro es que parece que hay quienes estamos obsesionados con el COVID y el gobierno que tiene una mirada más amplia. Yo se los digo hoy y lo hablamos el año pasado. Esta forma tampoco es cuidar la economía. No se está cuidando la economía. No es cierto que con estas decisiones se cuida la economía. ¿Por qué? Porque va a haber recuperación seguramente más lenta de lo que podría haber sido. Va a haber recuperación con aumento de la desigualdad, lo cual es escandaloso, porque quiere decir que la gente más golpeada es la que va a pagar esta crisis y que hay gente que no solo no va a pagar la crisis, sino que va a ganar todavía más. Y además se posterga esta agonía, porque si no logramos controlar los casos, lo que va a demorar más es en volver a la normalidad, que es lo que permita a la economía funcionar. Entonces, tampoco es cierto que se esté cuidando la economía. No es cierto, discrepo con la visión de Daniel, de que hay una cuestión COVID-céntrica frente a una cuestión general. Mirado en general también, no están cuidando la economía. Ya sabemos que es por cuestiones ideológicas, ¿no? El otro día en un programa de televisión escuchaba a un economista que lo explicaba muy bien, pero básicamente si vos bajás los sueldos y las jubilaciones, estás achicando la demanda de las pequeñas y medianas empresas. Aunque después las apoye, igual les está generando un problema. Entonces todo esto tiene que ver con cómo se concibe la economía y tampoco la están cuidando. Yo quiero hacer un aporte. Hoy hablaba de la distinción entre lo científico y lo político, ¿no? Que me parece que en esta semana lo que se vio fuertemente fue lo político. Decían, bueno, vamos por acá, tomamos esto y en realidad hacemos un viraje, porque en definitiva lo sentía así, porque venía muy negado el tema a las propuestas de los demás y ahora me parece que hubo una apertura. Creo que eso es importante. Lo estoy mirando desde lo político, no estoy mirando desde lo sanitario. Lo otro es el tema ideológico, que bien lo separabas vos, Emiliano, hoy. O sea, es decir, bueno, ¿cuál es la visión en realidad en cuanto a este famoso choque de trenes, ¿no? Unos dicen confinamiento total, otros dicen, bueno, en definitiva, libertad total. Y que la gente sea responsable. Que obviamente es una cuestión de un choque que nunca va a tener un lugar en el medio y un gris que se pueda adoptar. Ahora, creo que también hay que mirar el mundo, ¿no? En algunos lugares donde se han tomado los confinamientos totales ha habido, y no lo estoy hablando desde la ideología, sino desde la realidad de las amenazas a los derechos humanos en muchos aspectos, y es que en muchos lugares los gobiernos que han tomado medidas totalmente restrictivas han aprovechado eso para eliminar o vulnerar algunos derechos humanos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de circulación, por supuesto, como por ejemplo en algunos lugares hasta la libertad del acceso a la información y el derecho al acceso a la información. Entonces yo creo que también en ese sentido debiera haber propuestas más concretas. O sea, vamos a pedir que se sea más firme en algunas cosas, pero bueno, hay que también tener cuidado de que los gobiernos es muy fácil pasarse de la raya. Por lo tanto, yo sigo siendo ideológicamente, como soy liberal, ideológicamente hablando, siempre le doy mucho más la derecha a la libertad y no tanto a la restricción total. Lo que sí creo es que, y es muy difícil, seguramente es muy difícil armar todo esto, pero lo que sí creo es que dentro de la libertad, si no le dan a ciertos sectores la posibilidad de poder sustentarse sin tener que salir de la casa, que es lo que está pasando hoy, que no se está dando, no hay manera de que esto se pueda lograr. No existe la posibilidad de llegar a ese equilibrio. Son muchos los componentes y el ideológico, por supuesto, que es transversal a todo esto, pero en realidad quizás yo creo que la oposición hasta ni siquiera está planteando cierre todo, sino lo que está planteando es, en definitiva, cuestiones un poco más razonables, ¿no? Desde el punto de vista de que hay que frenar algunas cosas, pero en realidad la gente, perdóname que voy a cerrar la idea, pero a la gente
tenés que darle las herramientas, porque lo que está pasando hoy es que mucha gente no tiene las herramientas y nosotros tenemos una población empobrecida en este país que realmente no está encontrando las soluciones. Y yo quiero agregar otro elemento que tiene que ver con la asistencia de salud, y es que la parte de los vacunatorios va muy bien, pero en realidad todo el otro sistema está bastante colapsado y la gente que menos recursos tiene, menos respuestas tiene. Ha muerto gente en la casa y los familiares no saben ni siquiera cómo proceder, porque se demora horas en poder desde el sistema dar una respuesta. Entonces son cuestiones muy difíciles que me parece que van todas de la mano. Es difícil tomar las decisiones, pero bueno, yo no creo en este momento me parece que ya no es el momento de decir cerrar todo. En este momento ya no se cerró, en el momento que hay que cerrar. Ahora hay que empezar a solucionar de otra manera y acelerar el tema de la vacunación. Creo que ya estamos por las paliativas, no hay una solución de fondo. ¿Decías, Martín? Yo quiero tirar... No, sí, solo que 30 segundos, Daniel, perdón. Que lo que plantea Cecilia es lo que plantea la oposición. O sea, si nosotros vamos a seguir debatiendo que no está bien reprimir, justo a la izquierda, no, nadie está planteando eso. Entonces, es negocio para el gobierno discutir con espantapájaros para que no quede clara cuál es la real discusión. Pero lo que está planteando la oposición es lo que planteó Cecilia. Y es, bueno, el gobierno cree en la libertad absoluta, supuestamente, pero sin darle herramienta a la gente para que sea libre. Bueno, eso, me sigue. ¿Quién plantea represión? Nadie. Entonces no sigan discutiendo con espantapájaros. Daniel. Bueno, yo quiero decir dos cosas. No, cuando Rafael Radi en Búsqueda dice, en una entrevista que esté para coleccionar, cuando se escriba el libro de historia de esta pandemia, hay que bajar la térmica. Chao, hay que bajar la térmica. Está mandando un mensaje que va en línea con lo que el Frente Amplio le está pidiendo al gobierno. Por otro lado, el presidente ayer, por los trascendidos de prensa, la nota de Fabián Cambiaso del Observador, dice, bueno, están dispuestos todos juntos a salir a pedirle a la gente que se quede en casa como en marzo del año pasado, y el Frente Amplio le dice que no. Bueno, capaz que ahí hay que agarrarse de esa oferta y que el Frente Amplio negocie. Muy bien, te acompañamos, pero vamos a apretar por acá. Y a partir de ahí se produce ese diálogo que más o menos están pidiendo Cecilia y cosas. Y tratar de, bueno, yo te pido esto, bueno, yo salgo. Porque ¿por qué se niega el Frente Amplio a pedirle a la gente que se quede en casa? Porque empieza toda la discusión que hay que erogar más y no sé qué. Y no es que el gobierno no esté erogando nada para está la discusión también aumentar de las prestaciones sociales, ¿no? O sea, no está haciendo Daniel, la forma o lo que quiere exactamente el Frente Amplio. Lo está haciendo de otra manera, con otro mecanismo, apoyando de diferentes maneras, alargando los subsidios, los seguros de paros, la TUAP, todo lo que dijo el Escar hoy. Y para el Frente no es suficiente, para el gobierno es lo que hay que hacer. Entonces, me parece que hay que apuntalar ese diálogo y que sería muy bueno para toda la sociedad, todo el espectro político. Me imagino a Andrade, a al otro, a Penades, todos diciendo, bueno, vamos a quedarnos en casa, vamos a hacer un esfuerzo todos juntos. Yo iría por ahí. Otro de los problemas, ellos se pueden quedar en casa porque cobran el sueldo. Otro de los problemas de la discusión, de la discusión a propósito de salir o no con esta campaña conjunta, lo marcan algunos oyentes, es que el Frente Amplio salga con el gobierno en esa campaña conjunta, quédate en casa, implicaría o podía leerse como que convalida la tesis de la libertad responsable, ¿no? Fíjense hasta qué punto llegan las sutilezas y los escollos que están de por medio, ¿no? Enseguida regresamos a la tertulia, retomando el tema, pero con otro ángulo que también los integrantes de la mesa querían abordar. Transmutación. Ese es el título del cuadro que nos acompaña en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo esta semana, a partir del lunes, ese que ahora vuelve a aparecer en la emisión en video en este instante. La autora, Natalia Rodríguez, un acrílico sobre tela y es grafiado 100 por 160. Es grafiado, ¿saben lo que quiere decir es grafiado? Bueno, búsquenlo. En la entrevista que Fernando Medina hizo con Natalia ayer en La Conversación. Allí también podrán enterarse de cuánto tiene que ver esta obra con el momento personal por el que está pasando Natalia. Un momento que, entre otras cosas, implica instalarse en la ciudad, instalarse en Montevideo, después de haber pasado años viviendo en el campo, concretamente en el departamento de Florida, y unos meses ahora, recientemente, en la ciudad de Rocha. Con ese momento, con esa evolución, por ahí hay algunas pistas, pero de todos modos, claro, se encuadra esta obra en una serie
que también ustedes pueden observar en la cuenta de Instagram de En Perspectiva, por ejemplo.